Bueno, pues les damos nuevamente una cordial bienvenida a todos y a todas. Gracias por acompañarnos. Vamos entonces a comenzar nuestra sesión. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tópico que esperamos que todas y todos puedan disfrutar bastante, que tiene que ver justamente con cómo nosotros podemos expresar los conceptos matemáticos con diferentes representaciones o con diferentes formas. El profesor Amaro, ¿en qué nivel educativo imparte usted? En secundaria. En secundaria. Profesor Isabel, ¿en qué nivel educativo imparte usted? También en secundaria. Perfecto, excelente. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Voy entonces a apagar un poquito mi cámara para utilizar una presentación, ¿ok? Vamos entonces a utilizar una presentación. Vamos a compartir pantalla. Esperemos nada más unos minutos en lo que tomamos, en lo que estamos en el lugar correcto. Muy bien, ahí estamos. Ok, perfecto. Al parecer, profesor Ernesto, aparece su audio encendido. No sé si guste apagarlo. Si es Sí, tan perdón, amable. discúlpeme. Sí, Sí, discúlpeme, no se maestro, preocupe. gracias. No se preocupe. Muchas gracias. Ok, excelente. Bueno, vamos a ver si todos lo pueden ver. ¿Todos pueden ver la diapositiva? ¿Sí? Sí. Perfecto. Pues bueno, vamos a hablar el día de hoy de las representaciones conceptuales en el aprendizaje, y bueno, muy especialmente en el aprendizaje de las matemáticas. Bueno, lo primero que debo mencionarles es que esta noción, esta teoría de representaciones conceptuales está ligada a dos personajes. Un personaje que a nivel internacional ha tenido un impacto fundamental, como es el caso de Raymond Duval, ¿sí? Y en América Latina, en México, uno de nuestros investigadores, el doctor Ricardo Cantoral, que ha sido clave, ha sido fundamental justamente para poder estudiar cómo es que se va desarrollando la comprensión de los conceptos matemáticos. Creo que la idea que nosotros podemos tomar en primera instancia es la que propone Raymond Duval. ¿Sí? Raymond Duval hace una serie de investigaciones tratando de explicar cómo es que se llega a la comprensión de los conceptos matemáticos. Y un descubrimiento importante, un descubrimiento sumamente importante, es justamente ese descubrimiento de Duval. Observa que para algunos conceptos matemáticos se pueden construir diferentes representaciones conceptuales. Y que entonces, si el alumno logra comprender estas representaciones conceptuales, estas diferentes maneras de comprender el concepto, pues finalmente es cuando logra el aprendizaje. A ver, quisiera explicar esto un poquito de una mejor manera y nosotros podríamos pensar en el ejemplo de función, ¿sí? Podemos pensar en el ejemplo de función, una función algebraica que estudiamos en el nivel secundaria y que cuando estudiamos en secundaria esta función algebraica, hay varias maneras de representar la función. Por ejemplo, a veces representamos la función como una tabla, a veces representamos la función como una gráfica, a veces representamos la función como una ecuación, a veces representamos la función con un enunciado escrito. Y entonces esas son 4 maneras de representar el mismo concepto, el concepto de función.
Y seguramente hemos observado que en algunas ocasiones nuestros alumnos, por ejemplo, tratan de estudiar este concepto de función. Y como que cuando hacen la tabla lo entienden, pero cuando les pedimos la gráfica, no logran hacerla. A veces hacen la gráfica y les pedimos, bueno, ¿y cuál es ese polinomio o cuál es la ecuación que estamos graficando? Y nos damos cuenta que no lo logran hacer. Entonces, Duval nos dice, cuando un alumno logra pasar de una representación a otra, eso se llama una conversión. Una conversión es cuando se puede pasar de una conversión, de una representación simbólica a otra. Pero a veces se presenta el problema de la comprensión surge. Nos damos cuenta que el problema de la comprensión surge cuando el alumno parece que ya logra resolverlo de una forma, pero después no logra resolverla de otra forma. Ahí se presenta el problema de la no conversión simbólica o semiótica. Y entonces, ¿cuál es el mensaje que nos da justamente Ricardo Cantoral y Raymond Duval? Pues es que hay que trabajar más representaciones. Hay que explorar cada vez más representaciones. Y ya aparece un trabajo creativo, un trabajo de las maestras y los maestros en poder explorar algunas representaciones. El día de hoy yo les voy a hablar de unas representaciones para un concepto específico. Creo que para nuestra siguiente sesión puedo hablarles de funciones, de números racionales, pero el día de hoy preparé algo, espero que les guste, espero que puedan disfrutarlo, aunque es un poquito más abstracto. Vamos a hablar un poquito de sucesiones y series. ¿Se acuerdan ustedes de sucesiones y series? Cuando íbamos muy seguramente en preparatoria, cuando estábamos muy seguramente, de hecho también se ven en la secundaria, pero los vamos a ver de una manera un poco distinta. También se ven en preparatoria y desde luego también en la formación propiamente universitaria. La primera idea que puedo mencionarles de una sucesión o de una serie está ligada, por ejemplo, a observar que se cumple un cierto patrón en una lista de números. Es encontrar, pues, patrones en determinados objetos matemáticos. Por ejemplo, esta idea de reconocer patrones es muy útil en la investigación en medicina, ¿sí? Enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, que consiste en poder identificar cómo una célula cambia su patrón y poder encontrar cuáles son las razones por las cuales las células tienen crecimientos irregulares, es justamente de alguna u otra manera aplicar ciertos principios que tienen que ver con este campo de conocimiento matemático. Por ejemplo, si nosotros tenemos un listado de números, como el que aparece ahí, observemos, tenemos una ficha con el 1, con el 2, con el 3, con el 4, con el 5, si vamos contando de los blancos a los azules. Y uno puede decir, bueno, ¿cuántos hay ahí? Pues si nosotros observamos, tenemos 5 de manera vertical, 6 de manera horizontal, pero si le llamáramos n, tenemos n de manera vertical y n más 1, uno más, de manera horizontal. Entonces, ¿cuántos números hay? ¿Cuántos circulitos hay? Pues si lo generalizamos a n más 1, pues diríamos que tenemos n por n más 1 circulitos. Pero n por n más 1 es lo mismo que 2 por 1 más 2 hasta n. Entonces, cuando nosotros construimos números, un ejercicio muy interesante que nos permite observar diferentes representaciones de estos números es utilizar, por ejemplo, en este caso, estas figuras geométricas, que es algo que llamamos, que es una tendencia en el campo de las matemáticas, que algunos llaman la prueba visual. Yo le llamaría, no utilizaré el término de prueba, pero sí la representación visual. Por ejemplo, observemos del lado superior izquierdo, tenemos 1 al cubo, más 2 al cubo. ¿Cuánto es 1 al cubo? ¿Alguien podría decirme? 1 al cubo es ¿cuánto? 1, ¿verdad?
más 2 al cubo. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8, 8. 8. 1 más 8, 9. 9. Y 9, fíjense que 9 es 3 al cuadrado, ¿verdad? ¿Cierto? Es decir, 3 al cuadrado, pero 3 al cuadrado lo podemos escribir como 1 más 2 al cuadrado. Entonces, ven qué bonita expresión se forma. Ahora, algo muy semejante ocurre cuando tenemos la suma de cubos, pero ahora con 3 términos. Dice, 1 al cubo, ¿cuánto es? 1. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. 8. 3 al cubo, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 27. 27. Exacto. Entonces tenemos 1 más 8 más 27. ¿Cuánto es 1 más 8 más 27? 36. Exactamente. Y fíjense del lado derecho, por favor. ¿Qué pasa ahí? Tenemos 1 más 2 más 3 al cuadrado. Es decir, 6 al cuadrado, ¿que es cuánto? 36. 36. Entonces, ahí estamos representando sumas de números elevados al cubo que nos dan una suma elevada al cuadrado. Vean qué pasa con el siguiente caso. 1 al cubo, ¿cuánto es? 1. Más 2 al cubo es 8. 3 al cubo es ¿cuánto? 27. 27. Más 4 al cubo es ¿cuánto? ¿Cuánto? 4 al cubo, ¿cuánto es? 64. Exactamente. Entonces tenemos 1 más 8 más 27 más 64. ¿Cuánto es eso, por favor? Uno más 8 más 27 más 100. 64. ¿Cuánto es? 100. Bien. 100. Y del 100. lado derecho, ¿cuánto tenemos? 10 al cuadrado igual a 100. Exactamente, exactamente, igual a 100. Entonces, ¿cuál es la propiedad que nosotros podríamos generalizar después de estudiar estas figuras? A ver, ¿quién nos comparte? ¿Cuál es esa propiedad que podríamos generalizar? Es decir, 1 al cubo, más 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más n al cubo, ¿es igual a cuánto? A la suma de esos números elevada al Ajá, cuadrado. exactamente. Es decir, es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más n elevado al cuadrado. Exactamente, exactamente. Muy bien. Esto es entonces una generalización, ¿verdad? Estamos generalizando esta propiedad matemática. ¿Se entiende bien? Sí. Sí, ok. Muy bien, entonces vamos a hablar un poquito de series numéricas como ejemplo de estas maneras de representar. Entonces vamos a recordar algunos conceptos de series numéricas. ¿Sí? Por ejemplo, lo primero que podemos decir es que la idea de serie numérica se le da sentido, o le damos comúnmente sentido, como una suma de una infinidad de números reales, ¿verdad? Es decir, sumamos A1 más A2 más A3 más A4 hasta AN y muchos más. Y eso comúnmente en matemática lo escribimos así, ¿verdad? La suma cuando n va desde 1 hasta infinito de AN. Esta suma
esta suma a la que estamos haciendo referencia no es exactamente precisa. No es exactamente precisa. Porque en realidad lo que estamos diciendo es que estamos representando pues sumas de diferentes valores, ¿sí? Que en realidad pues no podemos sumar. Sin embargo, es posible saber el valor de su suma. Ese es un aspecto muy interesante. Ahora, cuando no es posible saber cuál es el valor de esa suma, decimos nosotros entonces que esa serie es divergente. Y cuando sí podemos saber cuál es el valor de la suma, vamos a decir que la serie es convergente. ¿Sí? Ahí están los dos términos, divergente, convergente. ¿Sí? Por ejemplo, si la suma de 0 más 0 más 0 más 0, esta es igual a 0. Esa la podemos saber. La suma de 1 más 0 más 0 más 0 más 0, seguimos sumando una infinidad de ceros, es igual a 1. Esa la podemos saber. Esos son ejemplos de series que son convergentes. Pero, ¿qué pasaría si nosotros tomamos esta suma? 1 menos 1, más 1 menos 1, más 1 menos 1, más 1 menos 1. ¿A dónde irá esta suma? Pues alguien podría decir, ah, mira, parece que esa suma pues puede darnos 0, porque si nosotros la agrupamos sería 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1, que esto es igual a 0 más 0 más 0, igual a 0. Pero si alguien la agrupa de otra forma, por ejemplo, 1 menos 1 menos 1, menos 1 menos 1, menos 1 menos 1, pues nos da 1 menos 0, menos 0, menos 0, menos 0, así sucesivamente nos da 1. Entonces decimos que en esta suma no es fácil identificar cuál es el valor de la suma. Porque si la agrupamos de una manera nos puede dar 0, si la agrupamos de otra manera nos puede dar 1, entonces vamos a exigirle, vamos a pedir que en estas sumas la suma pueda tener un valor único. Ok, entonces, ¿cuándo es que nosotros empezamos a sumar una infinidad de números? Es decir, en nuestra práctica cotidiana, ¿lo hacemos? Pues la respuesta es sí, sí lo hacemos. De hecho, muy seguramente desde la educación primaria es cuando nosotros empezamos a dividir cantidades que pueden tener estos 3 puntos suspensivos, y lo que significa es que hay una infinidad de valores. Por ejemplo, cuando nosotros dividimos 1 entre 3, 1 entre 3 nos da 0.3333 sucesivamente. Ahí es cuando el niño se enfrenta, por ejemplo, a una lista periódica de números. Entonces, 1 sobre 3, podríamos escribirlo así, 1 sobre 3, que es igual a 0.333, pero también podríamos escribirlo de esta otra manera, 3 entre 10, más 3 entre 10 al cuadrado, más 3 entre 10 al cubo, así sucesivamente. Podemos entonces decir que a 1/3, que a 1 entre 3 lo podemos expresar como una serie. ¿Sí? Entonces, podríamos decir que esta manera de pensar los números, pues en realidad ha estado muy presente con nosotros, aunque no siempre de manera explícita, sino más bien de manera implícita. Ahora vamos a hablar de algunas propiedades matemáticas de estas series, porque después vamos a retomar la idea de representación con la que comenzamos esta sesión. Por ejemplo, si nosotros tenemos una sucesión de números reales, vamos a escribir esa sucesión como a la n, donde n va desde 1 hasta infinito. Entonces, la expresión a1 más a2 más a3 más an se llama serie numérica. Y a partir de esa sucesión podemos formar una sucesión que vamos a llamar sucesión de sumas parciales. Por ejemplo, S1 es A1, S2 es A1 más A2,
S3 es A1 más A2 más A3. Sn es A1 más A2 más A3 hasta An. Y vamos a decir que es convergente cuando sus términos se pueden sumar. O dicho más matemáticamente, si su límite existe. Ahora, cuando eso no puede ocurrir, cuando sus términos no se pueden sumar, decimos que la serie es divergente. Es muy común, por ejemplo, utilizar esta manera de escribir las series, si recordamos en matemáticas. Sn es A1 más A2 más A3 hasta N, que es la suma desde K1 hasta N de acá. Y particularmente esa suma pues tiene el límite de los elementos de la suma. Es decir, el valor de la serie es el valor al que se aproximan las sumas parciales finitas. Por ejemplo, la serie que escribíamos hace un ratito. 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 más 1 menos 1 es divergente. Es divergente. Es decir, no la podemos sumar. Otra manera de poder saber cuando una serie converge es cuando nosotros decimos, mira, la serie converge si el límite de su término a n es 0. Por ejemplo, nosotros podríamos tomar el caso de tres series. Vamos a tomar el caso de 3 series. Y vamos a observar si estas series convergen y a qué valor convergen. Entonces, para esto voy a dejar de presentar un momento. Y voy a pedirles a cada uno de ustedes que tome como referencia esta serie. Aquí va el primer ejercicio. Espero que lo puedan disfrutar. Entonces, imaginemos que alguien nos pregunta, así muy directamente nos pregunta, ¿cómo podemos escribir el valor al que convergen determinada serie? Ahora las voy a escribir los ejemplos. Y ese va a ser nuestro trabajo. No va a ser un trabajo tan simple, porque tenemos que recordar algunas cosas. Pero además de recordar algunas cosas, el verdadero trabajo tiene que ver con ser creativos. Ahora van a ver por qué. ¿A qué me refiero? Entonces, vamos a poner un ejercicio. Un momento, por favor. Ya casi termina. Ahí está el primer ejercicio. Muy bien. Voy a volver a compartir pantalla. Y les agradezco mucho si me confirman si se puede ver. Ahí está. Ahí está el ejercicio. Uy. A ver, ¿qué dice este ejercicio? Dice, ¿cómo escribirían ustedes? Esta suma es correcta, ¿eh? 1 entre 2. Más 1 entre 2 a la 2. Más 1 entre 2 a la 3. Más 1 entre 2 a la 4. Aquí hay un error, ¿eh? Es más 1 entre 2 a la 5. Más 1 entre 2 a la 6, etcétera. La suma de todos esos valores es 1. Pregunta, ahí va la pregunta, es una pregunta didáctica. ¿Cómo podemos expresar geométricamente esa expresión? ¿O cómo la expresaremos para nuestros alumnos?
¿Quieren que tomemos unos minutos para pensarlo? ¿O lo platicamos? ¿Se podrá hacer una representación diferente de esta expresión matemática? ¿Qué me dicen ustedes? A ver, ¿qué les parece si hacemos esta y dejamos el siguiente para que ustedes lo hagan? ¿Les parece bien? Sí, está bien. Está muy bien. Muchas gracias, maestra Gema. Maestra Gema, entonces tenemos 1 entre 2. El siguiente término, ¿quién sería, maestra? ¿1 entre quién? Entre 4. Exacto. El siguiente, ¿1 entre quién? 8. El siguiente, 1 entre 16. Después seguiría 1 entre 32. 1 entre 64. Exacta, maestra Isabel. Muy bien. Ahora, pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál sería el patrón que podríamos observar en esta expresión? ¿Qué le estamos quitando a cada uno de los términos? ¿Alguna idea? ¿Alguien tiene alguna idea? El producto se va elevando al cuadrado. ¿Solo el cuadrado? A ver, veámoslo. El 2 se va, eso es lo que se va quitando, ¿no? Porque ya, por ejemplo, 2 al cuadrado es 4, y ya tengo ese 4. Ajá. Luego, otra vez 2 al cubo ya me da 8. Luego 2 a la cuarta ya me da 16. Bueno, pero ya no concuerda, porque no le quité nada. Yo Ah, pensaba que el 2, eso es lo que se va quitando. de hecho, creo, maestra Amaro, que está casi llegando al punto usted. Ajá. Porque lo que estamos haciendo es quitarle la mitad. A ver si usted está de acuerdo, a ver si todos están de acuerdo. Estamos quitando la mitad, es decir, a un medio le quitamos, fíjense, un medio es un término y el término que sigue es la mitad de un medio, que sería un cuarto. El término que sigue es la mitad de un cuarto, que sería un octavo. El término que sigue es un 16avo, que sería la mitad de un octavo. ¿Sí se observa? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Ajá. Eso es lo que está ocurriendo. Pero además estamos sumando todos los términos. Un medio, más un cuarto, más un octavo, más un 16avo, más un 32avo, etc. A ver, ¿cómo se representa esto geométricamente? A ver, ahí va. Ah, miren, a ver si lo ven. Véanlo bien. ¿Se ve, verdad? ¿Ya lo identificaron los términos? Ya, muy bien. Miren, un medio. Después, un cuarto. Después, un octavo. Después, un 16avo. Después, un 32avo. Después, un 64avo. ¿Ya lo vieron? Ahí están, los 3 puntitos significa todos los que siguen. Entonces, la representación a la que se refiere Duval, con lo que empezamos esta sesión, sería que nosotros habitualmente, ¿qué hacemos? Nosotros habitualmente lo que hacemos es escribimos esto para nuestros estudiantes y esto a veces es un concepto difícil. Duval nos dice, hay que escribirlo, sí, pero que salga de una construcción más didáctica. Ahí está la construcción más didáctica. ¿Por qué? Porque estamos observando que si tomamos la unidad
como todo este cuadrado, pues lo que estamos haciendo es cortando en partes ese cuadrado, pero la manera en la cual cortamos ese cuadrado sigue exactamente los términos de la serie. Ahora, ¿qué nos dice? La serie nos dice que la suma de todo es 1. Yo hago la pregunta, ¿se ve con claridad que es 1? ¿Qué me dicen ustedes? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí se ¿Por ve. qué? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál sería el argumento de por qué es 1? Porque Adelante. la unidad se está dividiendo primero en medios y en la otra parte del medio ya se va subdividiendo cada vez en medios, en medios. Entonces la unidad primero se dividió en medios, en 2 medios. Un medio se quedó como está, pero ya el otro medio ya se empieza a subdividir hasta que llega puede ser a la fracción más pequeña. Ujú. Y sí, pues sí, aunque siga siendo, la fracción se siga dividiendo, vamos a llegar a la unidad. Exactamente, si Pierde con esta sumamos la todas suma. las partes, ¿verdad? Si sumamos todas las partes nos da la unidad. Ahora, este es un ejercicio muy bonito que hacer. Yo lo he hecho en el salón de clase, con alumnos, con profesores. ¿Saben cómo? En papel. En papel es extraordinario, porque entonces el alumno puede observar cómo al unir las partes de este cuadrado, en efecto, nos da que 1/2 más 1/2 a la 2 más 1/2 a la 3 más 1/2 a la 4, les pido una disculpa por el error, más 1/2 a la 6 más 1/2 a la n, la suma de esa serie es 1. Algo que formalmente en matemáticas lo escribimos así, ¿verdad? La suma desde 1 hasta infinito de 1/2 a la n es 1. Ok, ¿se entiende bien? Maestras, maestros, ¿se entiende Sí. bien? Sí, perfecto. Muchas gracias. Ok, ahora sí va el ejercicio para ustedes. Ok, vamos a dar una serie, vamos a decir qué suma esa serie, cuál es el resultado, pues dónde converge, pero yo les voy a pedir que ustedes hagan allá en casa el dibujo que explicaría esa serie. Ajá, el dibujo que explicaría esa serie. A ver si es posible que tengamos allá en casa alguna regla, sobre todo una regla y una hoja de papel, serán suficientes. ¿Están listas y listos? Ahí va Sí, entonces. Muy bien. Ahí está. Ahí está, por favor. Entonces, 1/4 más 1/4 al cuadrado, más 1/4 al cubo, más 1/4 a la cuarta, etcétera. Y la suma de todas esas potencias de 4, de 1 sobre las potencias de 4, converge ¿a dónde? A 1/3, a una tercera parte. Bien, yo voy a parar aquí un momento, voy a apagar mi audio y voy a dar 5 minutos para que ustedes puedan pensar cuál es el dibujo, cuál es el diagrama geométrico que explicaría esa serie. Y les invito a todos y a todos que podamos hacerlo llegar.
Muy bien, ¿alguna idea? Muy bien, ¿alguna idea? ¿Cómo lo representamos geométricamente? Yo lo hice a través de un rectángulo. Ah, muy bien, perfecto. ¿Podría compartirnos cómo lo hizo? Tal vez en el grupo de WhatsApp. ¿Alguna imagen, por favor? Ah, pues está muy feo, pero eh, Nos, nos será de mucha ayuda, maestra Isabel, para bueno, todos. permítame tantito. No, ya sé cómo se los voy a compartir. Bueno, si puedo, compartir mi pantalla de PowerPoint. Ah, claro que sí, perfecto. Permítame entonces dejar de compartir. Excelente, muy bien. Se me facilita un poco hacerlo en PowerPoint, mejor que en otras, Ajá, que en otras aplicaciones. Pero bueno, así lo hice. Yo lo hice ahí en el PowerPoint es un rectángulo de 24 centímetros de largo. ajá, Lo puse de 24 para que sean múltiplos tanto de 4 como de 3. Entonces, bueno, aquí lo primero que hice fue dividirlo en 4 partes, ¿no? ajá, El primero que sería el de un cuarto, pues es este primer rectángulo más grande. Este sería otro cuarto, el que está dividido en otros 4 más pequeños, el tercer cuarto y el cuarto cuarto. Entonces, pues tenemos ¿no? El primer cuarto más un 16avo, sí. Y bueno, ajá, ya a su vez el segundo 16avo, pues ya tendría que estar dividido en 4 partes, que sería un 64avo. Entonces, por ejemplo, aquí esta línea que puse acá arriba corresponde a un tercio, ajá, al tercio de ese rectángulo. Entonces, pues si este segundo 64avo que yo tengo aquí marcado, pues se sigue dividiendo en 4 partes iguales, pues se va acercando al tamaño de esta recta, la longitud de esa recta. No sé si me explico. muy bien, maestra Isabel, bien, bien, bien. Me parece interesante, creo que es muy razonable lo que explica, muy bien. ¿Alguien más tiene otra idea de cómo hacerlo, además de la maestra Isabel? ¿Alguna otra propuesta? ¿No? Bueno, permítame entonces compartirles una idea, ¿ok? Vamos a compartir una idea. Muchas gracias, maestra Isabel. Me da mucho gusto que nos haya presentado su propuesta, que es muy, muy interesante. Me daré dado a compartir pantalla. Aquí va. Y entonces, aquí tenemos el ejercicio original. El ejercicio original nos dice, ahí está la suma, 1/4, un cuarto, más 1/4 al cuadrado, más 1/4 al cubo, más 1/4 a la cuarta, así sucesivamente, ¿verdad? Más 1/4 a la n. Y la suma de todos estos es un tercio. ¿Cómo representamos esto? Ahí hay un trabajo pedagógico muy fuerte, ¿eh? No es tan simple, porque es cómo esta idea matemática puedo llevarla a algo geométrico que mis alumnos, mis alumnas puedan visualizar. Ah, miren qué bonito. A ver, ¿ya lo vieron todos? ¿Todas? A ver, vamos a estudiarlo. Ahí está un cuarto, ¿están de acuerdo? O sea, tomamos el triángulo y lo dividimos en 4 triángulos iguales.
¿Ok? Ahí tenemos 1 sobre 4 al cuadrado. Tomamos un triángulo, el de arriba, y lo dividimos en 4 triángulos iguales y tomamos 1. Ahora tenemos 1 sobre 4 al cubo. Tomamos nuevamente el de arriba, lo dividimos en 4 triángulos y tomamos 1. Ya se están imaginando cómo va esto, ¿verdad? Ajá. Ahí tenemos 1 sobre 4 a la cuarta. Y así podríamos seguir. Ahora, ¿cuál es el área que tomamos de todo el triángulo original? Pues el área que tomamos es solamente una tercera parte. Ajá. Entonces, es un poco diferente al que presentó la profesora Isabel. Creo que el que presentó la profesora Isabel todavía puede terminarlo para todos. Sería muy interesante verlo terminado, terminar la idea. Pero, como podemos observar, si nosotros sumamos el área de color, pues el área de color es un tercio. Entonces, esa es una forma de expresar que la suma desde 1 hasta infinito de 1 sobre 4 a la n es justamente un tercio. ¿Qué les parece? Interesante, ¿verdad? Esta manera de escribir. Sí me parece interesante, solamente que pensando como los niños, como que se me dificultaría un poco encontrar la relación de por qué es un tercio, porque si me pongo a observar las áreas que están de color, la que sí puedo notar bien es la de un cuarto, ¿verdad? Entonces, como que sí me costaría mucho trabajo reunir bueno, las partes que me faltan para el tercio. Ya sé que están Claro, de color, ajá, pero sí claro, me qué costaría buena un poco. pregunta. Qué buena pregunta, maestra Maro. Mire, a lo mejor en esta no se ve tan clara, pero hay otras representaciones geométricas que permiten verlo aún más claramente. Sin embargo, si tomamos el triángulo de un cuarto, ya tenemos ahí un cuarto. En realidad, la suma de todos los demás términos van a llegar a un tercio. Van a irse cada vez aproximando. Aún cuando cada vez que dividimos ese triángulo en otro triángulo que tiene 4 partes y seguimos tomando una, podemos observar que si hiciéramos, digamos, las sumas, poco a poco se va aproximando cada vez más a un tercio. ¿Sí? Bueno, es un trabajo interesante, es un trabajo interesante. Las representaciones conceptuales implican bastante trabajo. Voy a permitirme dejar de compartir un momento eh, para ir teniendo el cierre de esta conversación. Y bueno, me gustaría entonces que pensáramos nosotros naturalmente en una actividad, ¿sí? Que pensáramos nosotros realmente en una actividad, en cómo construir justamente representaciones conceptuales. Voy a nuevamente a compartir pantalla para poder hablar de un ejercicio para todos. Entonces, voy a permitirme escribir algunos conceptos matemáticos que son comunes, que utilizamos muy seguramente en nuestras clases. Maestro Ernesto, ¿en qué nivel imparte usted? Disculpe. Perdón, doctor, buenas noches. Es en licenciatura. Muchísimas gracias, muchas gracias. Sí, Los cursos de gracias. licenciatura. Y maestra, maestra Gema, ¿en qué nivel imparte usted? En secundaria. Secundaria. Maestra Itzel, bienvenida, muy buenas noches. ¿En qué nivel imparte usted? Maestra Itzel, ¿sí nos escucha? Tal vez la maestra Itzel no logra escucharnos, pero les comparto un poquito, ajá, a ver si se puede ahí observar
la pantalla que estoy compartiendo. Ah, en primaria. Muchas gracias, maestra Itzel. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de representaciones conceptuales. Y vamos a pensar un poco en el nivel en el que nosotros trabajamos. ¿Ok? Entonces, vamos a pensar, por ejemplo, el de número racional, o sea, las fracciones. Vamos a pensar en los números naturales. Vamos a pensar en la noción de conjunto, ¿sí? La noción de función, por ejemplo. A ver, número racional, números naturales, la noción de conjunto, la noción de función. Podríamos hablar también, por ejemplo, de la noción, no sé si el maestro Ernesto utilice los conceptos de derivada integral, maestro. ¿Los ha utilizado? Sí, sí, sí los he utilizado. En prepa también los he utilizado y en algún momento Ah, también en secundaria, el tiempo que estuve trabajando en secundaria también. perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a tomar estos conceptos. La noción de número racional, o sea, la noción de fracción. La noción de número natural. La noción de conjunto. La noción de función. La noción de derivada y la noción de integral. ¿Ok? Y vamos a crear al menos tres representaciones de cada uno de estos conceptos. Pero vamos a hacerlo cada uno con un concepto. ¿Sí? Es decir, si ustedes me permiten, voy a preguntarles, perdón, por ejemplo, maestra Maro, ¿qué concepto le gustaría trabajar? Repito, ¿cuáles son? Número racional, número natural, conjuntos, funciones, derivadas o integrales. Naturales. Perfecto. Entonces, la maestra Maro nos va a hablar de los números naturales en 15 días. Muy bien, muchas gracias, maestra. Maestra Isabel, ¿qué concepto le gustaría explicar en la siguiente sesión? Ya nada más nos queda número racional, conjuntos, funciones, derivadas e integrales. Racional. Ok, la maestra Isabel. La maestra Gema, nos queda la noción de conjunto, la noción de función, derivada e integral. Función. La noción de función. La maestra Gema. Maestra Itzel, nos queda conjunto, derivada e integral. ¿Cuál le gustaría explicarnos? Maestra Itzel. A lo mejor no se dio Escribió que mensaje. integral. Ah, integral. Sí, maestra, aunque la noción de integral no está en primaria, ¿eh? Esa es como de preparatoria en adelante. Pero como usted nos indique. ¿Está usted de acuerdo? Ok. Entonces, la noción de integral, la maestra Itzel. Y profesor Ernesto, muchas gracias por su paciencia. Profesor Ernesto, ¿la derivada o la noción de conjunto? Usted nos dice. Derivada. La derivada, Ernesto. Entonces, si ustedes me permiten, yo les voy a hablar de la noción de conjunto. Entonces, ya tenemos esta pequeña distribución. Vamos a hacer no más de 5 láminas de PowerPoint, o sea, para que no sea algo extenso. O sea, no más de 5 láminas, máximo 5 láminas. Y vamos a proponer al menos tres maneras de hablar de alguno de estos conceptos. O sea,
3 maneras de expresar qué es un número racional, 3 maneras de expresar qué es un número natural, 3 maneras de expresar qué es una función, 3 maneras de expresar qué es una derivada, 3 maneras de expresar qué es un integral, 3 maneras de expresar qué es un conjunto. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, está Perfecto. bien. Muy bien, entonces, bueno, con esto terminaremos nuestra sesión el día de hoy. Les agradezco mucho su trabajo, su participación. Deseo que estén trabajando a gusto en plataforma. Por favor, cualquier duda que haya en plataforma, no duden en comunicarse, no duden en escribirme, bien sea al grupo, bien sea de manera personal. Estoy muy pendiente para atenderlos. Les agradezco mucho que en un día donde es de descanso, todos hayamos estado presentes. Muchas gracias y que tengan una muy buena noche. Igualmente, doctor, buenas noches. Gracias Gracias. igualmente. Hasta luego. Noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas noches Buenas a noches, todos. saludos a todos. Saludos a todos. Que descansen.